Gloria sea el nombre de Cristo. Entonces, una historia del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 5, una conocida historia, lo que quiero compartir, de Eliseo y Naamán. El capítulo consta de 27 versículos, pero yo no voy a estar leyendo todo, sino solamente voy a estar relatando la historia, pero 3 versículos, quiero que usted le preste atención a 3 versículos. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a estar compartiendo. Si usted quiere tal vez anotar por alguna hoja, agarrar su Biblia, ojear conmigo, vamos a estar hablando sobre este tema, Eliseo y Naamán. Conocemos la historia de este hombre llamado Naamán. Eliseo era el profeta, mi hermano, que había quedado en lugar de Elías. Fue, digamos, que era servidor o discípulo de Elías, y cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego, Eliseo pidió la doble porción, mi hermano, para que quedara sobre él. Elías le había pedido a Eliseo que se quedara, pero Eliseo le había dicho que no le iba a abandonar. Y luego Elías al último le preguntó, como que Eliseo no está dispuesto a dejarlo, y le preguntó qué quería. Y él le dijo: quiero la doble porción, o sea, de su espíritu que él tenía, doblemente quería. Y Elías le dijo: si me vieras cuando fuera arrebatado, ahí vas a recibir. Así le relató de una manera más rápida para que usted pueda entender también. Y fue ahí donde Elías fue arrebatado, y Eliseo vio, dice, y vino, reposó la doble porción sobre su vida. Vemos que Elías había agarrado el manto, mi hermano, había golpeado ahí el río, había pasado. Y Eliseo de venida también hizo lo mismo, agarró del manto que había quedado de Elías y hizo lo mismo, mi hermano, ahí el primer milagro que había ocurrido con su vida. Y este hombre llamado Eliseo, mi hermano, era profeta en ese tiempo. Y vino un hombre, versículo 1 primeramente, voy a estar, como dije, sacando un poquito. Solamente 3 versículos, le quiero prestar una atención, digamos, más detenida. El versículo 1, el versículo 10 y el verso 14. Solamente estos 3 versículos, solamente estos 3 voy a estarles hablando. Versículo 1, versículo 10 y versículo 14 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Así que si usted quiere tomar nota, va a poderme seguir. Entonces, verso 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Él había dado, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y luego dice, acá quiero que atienda bien, este era hombre valeroso en extremo, hasta ahí. Pero la palabra clave que ahora voy a leer dice: pero leproso. La palabra leproso, de eso quiero que usted tenga en cuenta, atienda esta palabra y téngalo en memoria. La palabra era leproso. Bueno, entonces dice que era Naamán, era general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor, o sea, una persona importante. ¿Y qué pasó? Dice, el rey de Siria le tenía en gran estima a este hombre. O sea, era una persona importante, que era de renombre, tenía jerarquía ahí delante del rey de Siria. ¿Por qué? Porque por medio de este hombre llamado Naamán, dice, Jehová había dado salvación a Siria. Jehová había usado a un hombre llamado Naamán para dar salvación a Siria. Por eso este era un hombre de grande estima a los ojos del rey de Siria. Y dice que este hombre era hombre valeroso en extremo. Pero ¿qué había? Había un pero. Porque cuando hay un pero siempre hay un problema. Pero leproso. La lepra era una enfermedad, mi hermano, que prácticamente es algo, además de ser contagiosa, es, mi hermano, algo no lindo. No es lindo, mi hermano. No es algo bueno. Y este hombre tenía algo, mi hermano, que, digamos, aunque era valeroso, aunque era una persona que tenía en gran estima, mi hermano, el rey de Siria, tenía este pequeño gran problema, que era leproso. Era leproso. Bueno, sigamos con la historia relatando. Voy a estar relatando. Dice que de Siria salieron bandas armadas que llevaron cautivo de la tierra de Israel a una muchacha. Prácticamente le llevaron secuestrada así a una muchacha de la tierra de Israel, la cual servía a la mujer de Naamán. Naamán tenía a su esposa, y esta mujer que había sido, digamos, secuestrada por las bandas armadas de Siria, fue a parar en la casa de este hombre llamado Naamán,
de sirvienta. Y dice que esta muchacha le dijo a la mujer de Naamán que si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta mujer le recomendó a Eliseo que fuese junto al profeta que está en Samaria. Se refería a Eliseo. Y esta mujer, la esposa de Naamán, le refirió a Naamán sobre esto. Y dice que él salió Naamán. Y dice que acá vemos que llevó con él muchas cosas como 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. O sea, llevó él regalos en su viaje. Y dice que se fue a llevarles cartas al rey de Israel. Llevó cartas para el rey de Israel, pero las cartas fueron para el rey de Israel. ¿Y qué pasó con el rey de Israel? Él dice que acá al leer las cartas dice que rasgó su vestido. ¿Por qué? Porque ¿qué decía en la carta? Sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Eso fue lo que decía la carta, y fue para el rey, no fue para el profeta. Y cuando el rey leyó esta carta, dice que rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios para que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. En otras palabras, guaraní dice Maiko Shemba. Eso es lo que él dijo. Y se equivocó. ¿Y qué fue lo que pasó luego? Prosiguiendo la historia, el relato, el varón de Dios llamado Eliseo, que era el sucesor de Elías, escuchó, mi hermano, que el rey había rasgado su vestido. Y eso le llamó la atención eso. Y les preguntó, dice, el rey le mandó a decir al rey: ¿por qué rasgaste tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Que venga junto a mí y ahí vas a ver que hay profeta en Israel. Eso fue lo que mandó decir Eliseo al rey. Porque Naamán iba a llegar junto al rey, entonces el rey le iba a derivar prácticamente como se deriva un caso hospitalario a otra hospital. Ahí le iba a derivar el caso a Eliseo para que pueda darse cuenta este hombre que realmente había profeta en Israel. Y eso fue lo que pasó. Fue el hombre junto a Eliseo. Dice: y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Verso 10, le dije el verso 10 que prestará un poco de atención. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces. La palabra lávate y la palabra 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Otra palabra a tener en cuenta: ve, lávate 7 y el Jordán, y va a quedarse limpio. Ahora voy a explicar el por qué dije estas palabras. Lávate. ¿Para qué es lavar? Para limpiar. Cuando uno está sucio necesita ser lavado. Cuando uno está sucio necesita ser limpiado. Dijimos en el capítulo 1, o sea en el versículo 1, la palabra lepra. ¿Y la lepra qué necesita? La lepra necesita ser limpia. Vemos esta historia de cuando Jesucristo sanó a este hombre leproso. ¿Qué quieres que haga por ti? Si quieres, puedes limpiarme, le había respondido este hombre a Jesucristo. Si quieres, puedes limpiarme. Habla de limpiar. Este hombre era leproso. ¿Y qué Jesucristo le respondió? Si quiero. Y ahí este hombre fue limpio. La lepra necesita ser limpio. Y vemos que la lepra, ¿qué simboliza la lepra? En el sentido espiritual, mi hermano, la lepra es el pecado. La lepra, mi hermano, es eso, porque la lepra, mi hermano, descompone el cuerpo. Y el pecado, mi hermano, hace que el cuerpo espiritual, nuestro espíritu y nuestra alma, mi hermano, se pudran. La lepra, mi hermano, es el pecado, simboliza el pecado en el sentido espiritual, si vamos a estar hablando. Acá, muchas veces, mi hermano, a causa de el pecado, estamos enfermos. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
no serán curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías capítulo 1, verso 6. Eso trae la lepra espiritual, o sea, el pecado. Y el pecado necesita ser lavado. Entonces, definiendo ya, la lepra. Sabemos que la lepra, ya entonces dijimos que es el pecado. ¿Y qué la lepra necesita ser limpiado? Acá vemos de la palabra que le dije, lávate, o sea, de lavar. Y ya llevándome, hermano, con ese pasaje, con esa historia que cuando Jesucristo sanó a este leproso, si quieres puedes limpiarme, limpiar de lavar. ¿Y qué vemos en otra parte también? Limpiado. Y para limpiar el pecado, ¿cómo se limpia el pecado? Eso tenemos que saber. Y para eso está la Biblia, para eso está la palabra, para poder saber, mi hermano, estas cosas. ¿Cómo se limpia el pecado? ¿Qué necesita nuestra vida para limpiarnos el pecado? Porque ese pecado necesita ser limpiado. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Coma, ahí termina esta parte. Y luego dice, atienda a esta palabra, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Limpia, estamos hablando de que la lepra necesita limpieza, o sea, de lavar, nos limpia de todo pecado. Hablamos que la lepra era pecado. Entonces, para limpiarse, mi hermano, de la lepra espiritual, el pecado, ¿qué necesitamos? Acá nos dice la palabra que la sangre de Cristo es el que limpia. Mire, mi hermano, cómo la palabra de Dios, mi hermano, cuando uno como un rompecabezas junta las piezas, mi hermano, cómo tiene sentido, se encaja perfectamente, mi hermano. Algunos dicen que el Antiguo Testamento ya queda sin efecto. Pero, mi hermano, si uno analiza bien la palabra, se va a dar cuenta que el nuevo y el antiguo, mi hermano, se encajan como un engranaje, funciona, mi hermano, como esa pieza del rompecabezas. Uno, porque la rompecabezas, mi hermano, tiene varias piezas, pero cuando uno forma cada uno en su lugar, ahí, mi hermano, totalmente uno queda bien la obra, o sea lo que sea. Y así es la palabra de Dios. Cuando uno busca las piezas correctas, se encaja la palabra y va, mi hermano, bien junto. No sé si usted me está entendiendo, mi hermano. No sé si estoy siendo claro en lo que estoy tratando de decir. Para recapitular un poco, entonces, vamos de nuevo. La lepra es el pecado. ¿Y qué necesita la lepra? Ser limpiado. ¿Y qué necesita ser qué necesitamos para ser limpiado del pecado? La sangre de Cristo. ¿Y cómo? Bueno, entonces dijimos, ya sacamos la definición en el sentido espiritual de la lepra, ya hablamos de lavarse, lo dice 7 veces. ¿Por qué 7 veces? El 7 es el número perfecto de Dios. Y el Jordán, ¿qué era el Jordán? El río era un agua. Y no, para ser más claro, para ser limpiado de la lepra espiritual, tenemos que entrar en el río. El Jordán simboliza el río. ¿El río de quién? Dice el número 7, número perfecto de Dios, o sea, en el río de Dios. Hay que sumergirnos, mi hermano, donde está Dios, en la presencia de Dios, para ser limpio. Porque del trono de la gracia, mi hermano, sale ese río de agua viva. Sale, mi hermano, de donde está Dios, brota esa agua limpia. Porque habla también la palabra ahí por el libro de Ezequiel capítulo 37. Si mal no me estoy equivocando en este momento, dice 36:25, perdón. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Habla del agua. Y estamos diciendo que el Jordán significa el agua, el río de Dios. Hay que sumergirse para poder ser limpio. Entonces, para ser limpio, mi hermano, de todas aquellas cosas, mi hermano, que nos traen problemas en nuestra vida, sea pecado, sea debilidad, tenemos que sumergirnos en el río de Dios, en la presencia de Dios, mi hermano. Esa es la única manera, mi hermano, para poder ser limpio. Porque usted, cuando está sucio, necesita de agua, porque usted no se va a bañar con arena, usted se baña con agua, a no ser que su agua sea seca, y eso no existe. Y vemos que agua también, acá por el capítulo 47 de Ezequiel, habla de las aguas salutíferas. Usted puede leerlo también. Dice que salían aguas debajo del umbral de la casa, o sea, de donde estaba. Salía agua que limpia, que da salud. Y solamente Dios puede limpiarnos, solamente Dios. Verso
10. Entonces en el 10 estamos hablando de esto. ¿Y qué le dijo Eliseo? Que se lave 7 veces en el Jordán. ¿Para qué? Y tu carne, dice, se te restaurará y serás limpio. Y serás limpio. Eso fue lo que Eliseo le dijo a Naamán para que pueda ser limpio. O sea, era un requisito que él tenía que cumplir para poder ser limpio de todo aquello que él tenía, de esa lepra. Y en nuestros tiempos, mi hermano, es algo que nosotros tenemos que hacer. Si usted quiere ser limpio, si usted quiere ser libre de ese pecado espiritual que es la lepra, usted tiene que hacer esto. Si usted quiere algo, usted tiene que poner algo. Más claro, mi hermano, para aclarar más, mi hermano, esta parte. Si usted quiere adquirir algo, tal vez usted va a un supermercado, algo que a usted le gusta. Usted, si quiere adquirir eso, usted tiene que dar dinero, o sea, usted tiene que pagar, tiene que usted poner algo para recibir eso que usted quiere. Si usted quiere ser libre del pecado, usted tiene que dar el primer paso y accionar y poner en obra estas cosas para ser libre. O sea, en el sentido espiritual, en las cosas espirituales, nada, mi hermano, es así sencillo. Hay que poner en nuestra parte. No es que vamos a sentarnos y esperar a que todo suceda. No, tenemos que poner en nuestra parte. Y vemos que primeramente Naamán no quiso hacer. Naamán no quiso, mi hermano. Pero ¿qué pasó luego? Hablé del versículo 14. Dije versículo 1, ya hablamos. Del verso 10 ya también estamos hablando. Ahora para concluir del verso 14, como le había mencionado. ¿Qué dice en el verso 14? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Acá vemos que dice conforme a la palabra del varón de Dios. Él puso en práctica, mi hermano, esta palabra que le había dicho este hombre. ¿Y qué pasó luego? Consecuentemente dice, ¿qué pasó? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mira esta palabra, la obediencia. A recalcar la obediencia, mi hermano. Si usted hoy obedece, mi hermano, a esta palabra, si usted presta oído y pone por obra y obedece a esta palabra, usted va a quedar limpio. Acá vemos que la carne de este hombre se volvió como la carne de un niño. Y mira esta palabra último para cerrar. Quedó limpio. ¿Quedó limpio de qué? ¿Quedó limpio de qué? De la lepra. Mire, mi hermano, cómo hay que accionar para poder tener, mi hermano, victoria. Si usted quiere ser limpio de eso, es cosa espiritual que a usted le está aquejando, sea pecado, sea algo, usted tiene que accionar y sumergirse en el río de Dios. Esta es la palabra, mi hermano, para ti. Si usted realmente quiere ser libre de esa lepra espiritual llamado pecado, llámese debilidad, llámese cualquier cosa, usted tiene que sumergirse en el río de Dios para que pueda ser limpio. Ahí en ese río la sangre de Cristo te va a purificar. Y aquí tengo todos los versículos bíblicos, hermano, la cual mencioné. No saqué esto, mi hermano. No piense, mi hermano, usted que esto fue preparado. No piense, mi hermano, que yo me puse 5 o 6 horas a preparar esto. No, mi hermano. Esto fue en el momento. ¿Por qué? Porque Dios es el que habla. Y acá tengo los versículos bíblicos, mi hermano. La Biblia respalda cada cosa de lo que he dicho hoy para tu edificación. Así es que Dios pueda bendecir tu vida.